Construir una vida no es fácil. Cada ser humano lo intenta a su manera. Algunos construyen sin pensar. Simplemente viviendo al día. Otros lo hacen planificando cada paso minuciosamente. Sin embargo, cuando creen tener todo listo, el resultado no es el esperado. Hay que reconstruir. Para poder reconstruir, hay que primero remover el fundamento y construcción equivocada. Y si aprendemos a hacerlo, Dios va a reconstruir nuestra vida. Muy buenos días, comunidad viva, ¿cómo están? Pues yo estoy delante de ustedes un domingo más y la verdad, puedo decirles que hay una profunda gratitud a Dios en mi corazón. Estoy lleno de gozo porque lo que para algunos puede ser una rutina fastidiosa, para su servidor es una de las cosas más hermosas que Dios me ha permitido, que es predicar su palabra con pasión y con denuedo. Y quiero, antes de orar, afirmar algunos puntos importantes de lo que hemos visto en los últimos domingos. Hemos aclarado que de acuerdo a la voluntad de Dios, el ser humano, tú y yo, escapamos de ser meramente seres atrapados en un universo mecánico, material, físico. Pasamos de ser seres atrapados inclusive por los engaños del diablo, y Dios nos da la libertad de poder comprender que somos seres espirituales con la capacidad de trascender más allá de las ataduras físicas y materiales y demoníacas para vivir en la libertad y en el poder de Dios. También hemos establecido a lo largo de esta serie que Dios, como el arquitecto y constructor soberano, nos ha dado los planos, nos ha dado la forma, la manera en la cual podemos reconstruir nuestra vida. Nos ha dado los materiales adecuados para hacerlo. Nos ha dado las herramientas que en verdad nos van a ayudar a cumplir con la reconstrucción. ¿Por qué? Porque nuestros materiales y nuestras herramientas no nos han servido más que para construir esta vida que, si somos honestos, solamente tú lo puedes saber en tu vida, solamente yo lo puedo saber en mi vida. Pero cuando este cerebro que Dios nos dio comienza a recordar cosas en el pasado y encontramos esos momentos en donde nos avergüenza por lo que pensamos, por lo que dijimos, por lo que hicimos, y que fue consecuencia de una mala decisión que nos llevó entonces a traer este dolor a mi corazón, a tu corazón. Realmente, si somos nosotros honestos, nos vamos a dar cuenta que nuestras herramientas y nuestros materiales no nos han servido. Dios tiene para ti los materiales y Dios tiene las herramientas adecuadas para que la reconstrucción que Él quiere hacer en tu vida, en la mía, en la de todo aquel que esté dispuesto, se pueda lograr. Pero tengo que hacer una aclaración, porque realmente de todo lo que hemos estudiado hasta ahora, la parte más difícil de alcanzar por ti y por mí es que lleguemos a la realización, que lleguemos a comprender y estar plenamente convencidos que esta verdad se puede alcanzar, que lo podemos lograr. Y yo les puedo preguntar a todos los presentes, ¿ustedes creen? Y la respuesta va a ser... A ver, otra vez, con convicción, porque ese sí me hace entender como que... ¿Ustedes creen? Sí. Pues no es cierto. No es cierto. ¿Sabes por qué? Porque de boca podemos decir nosotros, sí creo. Pero déjame darte simplemente unos breves ejemplos. ¿Sí crees? Sí. ¿Por qué no has bajado de peso? ¿Sí crees? ¿Por qué no has aprendido bien inglés? O si ya sabes inglés, ¿por qué no crees que puedas aprender otro idioma?
Si crees, ¿por qué no has cambiado tu carácter y sigues de gruñón o sigues deprimiéndote o sigues en soledad, tristeza, atemorizada? Y estos son simplemente unos ejemplos sencillos de que hay cosas que se nos hace imposible de alcanzar. Y nosotros podemos decir, no, sí creo. No, ¿por qué? Porque aquí es en donde no ha brincado. De nuestra boca hacia afuera decimos, sí creo, y yo creo que sí puedo, y todo esto que he aprendido, amén. Pero hacia adentro es donde está atorado. Y el propósito de esta enseñanza es precisamente ayudarnos a comprender que necesitamos ser honestos y sinceros, porque si lo somos y reconocemos nuestras limitaciones y reconocemos nuestra debilidad, entonces Dios puede obrar. Y Dios puede hacer cosas sorprendentes. Y Él es el único que puede hacer que los engranes que están ahí en nuestro cerebro brinque. ¿Para qué? Para que entonces nos demos cuenta que es cierto. Al que cree, todo le es posible. Así que vamos a orar. Bendito Dios, muchas gracias por el privilegio que nos das de acercarnos a tu mesa. Yo lo digo, Señor, y lo repito, y no quiero enfadar, pero es que es la verdad. Es una mesa muy bien preparada. Nos estás ofreciendo un alimento que en ningún otro lugar vamos a poder encontrar. Nada se le puede comparar, Señor, a cuando permitimos que nuestro espíritu, que en algunos se está ahogando, asfixiando, muriendo de hambre, pueda recibir tu alimento y darnos cuenta de la vida que trae. Señor, ayúdanos a valorar esto. Que los presentes nos podamos presentar con gratitud, reconociendo, mi Dios, que realmente es hermoso el que nos invites a tu mesa y comer de estos manjares que nos das para alimentar nuestro espíritu. Vaya que necesitamos que nuestro espíritu sea fortalecido, porque nuestra alma, Señor, nos juega feo. Nuestra alma, Señor, es en donde se da la batalla entre nuestra carne con sus apetitos y deseos desordenados y nuestro espíritu que se está abriendo a tu verdad. Y en nuestra alma, Señor, caemos constantemente en tretas, en engaños, y una vez más vemos cómo estamos lastimados. Señor, gracias, porque yo sé que esta serie ha producido en los que la hemos seguido algo en lo profundo que está comenzando, Señor, a ser transformado. Tú has venido a remover cosas que estorbaban, y yo sé que en algunos ha sido difícil, pero han sido obedientes y han decidido continuar, y aunque es algo que los incomoda, han permitido que la demoledora tuya venga y quite todo el mal fundamento y la estructura equivocada. Y hemos visto cómo comenzamos a ver, Señor, que en verdad al remover, comienzas tú entonces a reconstruir. Así que en este domingo, Señor, toma esta lección y sigue alimentándonos en el nombre de Cristo Jesús. Y Comunidad Viva dice, amén, amén, amén. Acompáñame por favor al libro de Génesis, capítulo 1, porque a diferencia del domingo pasado, que nada más estudiamos 3 pasajes de la Biblia, y que yo en un inicio se los aclaré y les dije, este mensaje nada más vamos a ir a 3 pasajes, ¿verdad? No, este mensaje vamos a ir a muchos pasajes de la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios decidió que eso fuera para este domingo. Así que Génesis capítulo 1, versículo 26, nos dice la palabra de Dios. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Palabra de Dios. Ahora ayúdame por favor a responder, analizando lo que hemos leído y analizando el lugar en el que tú vives, tu ciudad, tu calle, tu misma casa, ¿en qué porcentaje se cumple lo que este pasaje nos está diciendo? ¿En qué porcentaje en tu ciudad, en tu calle, en tu casa se cumple el que realmente seamos hechos a imagen y conforme a la semejanza de nuestro Dios, y que podamos entonces realmente tener la autoridad de enseñorearnos, de cuidar, de administrar la creación de Dios? ¿En qué porcentaje? El 1%.
porcentajes muy bajos. La verdad que es cierto, analiza tu ciudad, analiza tu calle, analiza la vida de tus vecinos, analiza tu propia vida, analiza tu familia, y nos damos cuenta que lo que sucede en esos ambientes dista mucho de hombres y mujeres que reconocen que están hechos a imagen y conforme a la semejanza de Dios, de hombres y mujeres que en verdad con los principios y valores que son los correctos comienzan a administrar, cuidar lo que Dios les dio. Es muy poco el porcentaje. Pero ahora no analicemos de afuera, analiza hacia adentro. ¿Qué porcentaje en tu vida realmente vive con esta certeza de que fuiste hecho a imagen y conforme a la semejanza de Dios y te comportas tal como un hijo, los hombres, como una hija, las mujeres de Dios? Muy bajos los porcentajes. Acompáñame a otro versículo en la palabra de Dios que está en Mateo capítulo 5 versículo 48. Evangelio de Mateo capítulo 5 versículo 48. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Mateo 5 48. ¿Me ayudas a leerlo? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. De igual manera, ¿en qué porcentaje ves esto hacia afuera? ¿Y en qué porcentaje ves esto cumpliéndose hacia adentro? Muy bajos porcentajes. La recomendación de Jesucristo y el mandamiento es: sed pues perfectos, como nuestro Padre, como Dios Padre es perfecto. ¿Somos perfectos? No, ¿verdad? Entonces lo que nos estamos dando cuenta es de que algo está sucediendo en el que la respuesta a esto que brevemente hemos encontrado es que Dios está reconstruyendo la vida de todo aquel, de toda aquella que lo desee. Dios sabe que esos porcentajes son bajos. Dios sabe que no llegamos todavía a recuperar el dominio que nos dio en un inicio al ser hechos a imagen y conforme a su semejanza. Dios sabe que distamos mucho de ser perfectos como Él es perfecto. Por lo tanto, ¿qué es lo que está pasando? ¿Que se le escapó a Dios? ¿Que no tuvo control? No, lo que está pasando es que está reconstruyendo nuestra vida. Eso es lo que está sucediendo. Y como yo se los he dicho a lo largo de esta serie, y lo vuelvo a hacer con esta pregunta: ¿quién quiere experimentar la reconstrucción de Dios en su vida? Levante su mano. ¿Por qué? Porque nosotros estamos convencidos de nuestras limitaciones. Estamos convencidos, no podemos, necesitamos a alguien que nos enseñe cómo hacerlo. Por lo tanto, si tú levantaste la mano y estás con esa idea de que necesitamos experimentar la reconstrucción de Dios, pues bien, Dios nos dice que cada uno de nosotros tenemos, pon mucha atención, la libertad de elegir. Dios nos dio algo poderoso que el ser humano no lo ha llegado a valorar, que es la libre elección, la capacidad de escoger. Es un privilegio que Dios le dio a su creación. Piensa tú tan solo en los animalitos. El día de ayer 2 casos nos tocó ver, en los que estábamos en una calle, ¿verdad? Y de repente vimos un perrito muy bonito pasar, como que se había extraviado, no sabía nada de lo que es caminar en las calles. ¿Y qué crees que pasa cuando los carros van pasando? El pobrecito estaba espantado y corría y no sabía qué hacer, y nosotros, ¡ay, lo van a atropellar! ¿Y qué hacer en esos momentos? Y ya una persona nos ganó y se acercó y ya lo ayudó. Ya terminamos el evento de ayer, que por cierto estuvo precioso. Ya vamos de regreso y haciendo fila, volteamos y en una casa un perrito chiquito, un cachorrito se sale de la reja igual. No sabía qué hacer y los carros pasaban, ¿y qué hacemos? Y una señora se dio cuenta, iba pasando y ya lo empujó, lo volvió a meter y le puso una piedra para que no se saliera. ¿Sabes qué es lo que sucede con el ser humano cuando Dios viene y nos pone una piedra para evitar que nos salgamos y nos lastimemos? Nos enojamos.
Y le decimos a Dios, eres arbitrario, no me dejas expresar mi libertad. ¿Dónde está eso que dices que nos amas? Porque nos ama, te está poniendo la piedra para que no salgas, porque si sales como este perrito, te van a aplastar y vas a morir. Entonces el ser humano tiene esa idea en su mente en la cual dice, pues yo creo que no necesito de Dios. Yo creo que yo con mi vida sé lo que sé hacer de mi vida, sé las decisiones que debo de tomar. Pero la realidad es que la vida tiene un maestro muy bueno y que no va a quitar el dedo del renglón. Y ese maestro se llama el dolor. ¿Por qué? Porque puede haber alguien que diga, yo no necesito, yo estoy bien como estoy, yo no necesito de Dios. Muy bien, sigue tomando tus decisiones. Las sigo tomando y mira con qué libertad lo hago. Ja, 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 ja. Y ¡pum! Llegan los golpes de la vida y no, me tengo que levantar. Y en sus fuerzas se hacen los fuertes y siguen adelante y ¡pum! Vienen los golpes de la vida. Y créeme, no aguantamos mucho cuando de pronto nuestro corazón cae quebrantado de todas las cosas que el mundo hace y que es muy buen experto para llevarnos a realizar que solos no podemos. Necesitamos de Dios. Así que, si somos honestos, reconocemos que Dios nos ha dado la libertad de elegir en lugar de que las circunstancias que vivimos o las personas externas y ajenas hagan las elecciones por nosotros. ¿Verdad que sí? Pero si somos honestos, es lo que muchos hemos terminado haciendo, dejando que otros elijan por nosotros. Y no quiero personalizar esto que les voy a decir. No quiero que ustedes se sientan aludidos. Es un ejemplo en general. Pero en realidad, si analizamos la vida de una persona y analizamos cómo está su matrimonio, cómo está la relación con sus hijos, cómo están sus finanzas y cómo está su tiempo, nos vamos a dar cuenta que realmente no es él la persona la que está tomando las decisiones. Dios nos dio esa capacidad de escoger, pero la persona no es la que termina escogiendo. ¿Por qué? Porque en el matrimonio, les voy a poner un ejemplo para vergüenza mía. ¿Por qué? Porque la vida es eso. Dios nos abre los ojos y nos damos cuenta en lo personal de lo torpe que soy. En una ocasión, hace años, ya íbamos saliendo mi esposa y yo de la casa, y en el camino ella me llevaba a mi trabajo y ya después ella se iba a su trabajo. Pero en el camino, ¿verdad?, comenzó a venir este pensamiento en el que pues alguien se lo tiene que decir. Pero había algo que me decía, cállate. Ok. Y ahí vamos llegando a donde me tiene que dejar. No, pero ¿quién se lo va a decir si no se lo digo yo? Y otra vez, cállate. Bueno, ok. Y a la hora de bajarme, ya a punto de despedirme, cerrar la puerta y tener cada quien su día, se me ocurrió la grandiosa idea de decírselo. ¿Y qué crees que pasó? Llegué tarde a mi trabajo 3 horas. 3 horas de estar en una situación de conflicto horrible, solo porque a mí se me ocurrió. Yo tomé la decisión. Lo que no entendemos es que tenemos un adversario que está buscando la manera en la que nosotros nos desviemos. Mi espíritu, mi corazón estaba consciente, vete tranquilo a tu trabajo. Pero el enemigo está, no, dile, ¿quién le va a decir? Y empieza ahí a estar rascando. Y cuando finalmente tomé la decisión influenciado por el mal, ve todo el caos que ocasionó. En la relación con tus hijos, ¿quién crees que toma las decisiones cuando hace algo tu hijo, tu hija y te enciendes y de repente estás tú ahí en ese momento de ¿qué hago? ¿Me calmo o suelto el manotazo? ¿Quién crees que toma en verdad la decisión por ti? ¿Tú? De veras, con sinceridad te lo digo, no. Es una voz de un enemigo que nos está buscando la manera de cómo perder el control y salirnos de la corriente que Dios quiere que tengamos y finalmente terminamos haciendo algo que trae consecuencias severas. ¿Quién crees que es el que a ti, hombre, mujer, verdad, cuando vas a las tiendas sabiendo que tu bolsillo no está muy bien, que tu economía no está muy bien, pero las mujeres, verdad, ven el vestido nuevo o ven el make-up nuevo o ven la sala, el refrigerador nuevo, verdad? ¿Quién crees que toma la decisión de sacar la tarjeta de crédito y gastar lo que no tienes? ¿Tú? ¿Quién crees, hombre, que toma la decisión cuando dices, ay, pues no tengo necesidad de un carro, pero mira, qué bonito carro, y nos vamos a apretar poquito, ¿verdad? Sacrificar en algunas áreas, ¿verdad? Pero ¿quién crees que toma la decisión por ti? ¿Quién crees que toma la decisión de cómo usas tu tiempo?
Cuando sabes que es un día de rendírselo a Dios y decides mejor ir al fútbol o quedarte en tu casa o irte a un parque de diversiones. Por favor, entendamos, realmente nosotros nos quedamos, como lo vimos en un principio, con un porcentaje muy corto de lo que realmente está actuando, de lo que somos en verdad. Somos influenciados por las circunstancias, somos influenciados por nuestra carne, con sus apetitos y debilidades, somos influenciados por el diablo y tomamos decisiones que traen como consecuencia dolor, aflicción, esclavitud, derrumbes en nuestras construcciones. Y una de las enseñanzas que hemos repetido y que yo espero que no los enfade porque las he estado repitiendo, es que en el área de las ciencias están pasando cosas sorprendentes que realmente vienen a comprobar que lo que Dios había dicho en su palabra es verdad. Y una de estas cosas que están descubriendo es lo que los científicos han denominado neuroplasticidad. Parece un término científico, lo es, complicado, lo es, pero es verdad, lo están comprobando. ¿Qué es la neuroplasticidad? Que es muy probable que la mayoría de ustedes ya se olvidaron de este término. Lo que significa básicamente es que ellos han descubierto que el cerebro, de la manera en la que Dios lo conformó, no es un órgano que al envejecer se endurece, haciéndose inflexible. Que eso era lo que creían la antigua escuela de ciencias del comportamiento, que el cerebro era un simple órgano que al envejecer se endurecía y se hacía inflexible. No, lo que están ellos comprendiendo es que ustedes han escuchado esta frase que dice: no se puede enseñar un truco nuevo a un perro viejo. ¿La han escuchado? Hace 2 semanas yo acabo de pronunciar esta frase aplicándola a mí. Y ante el reto que yo estaba enfrentando, yo dije: es que ante lo que usted me está pidiendo, no se le puede enseñar un truco nuevo a un perro viejo. Y para mi vergüenza, ¿por qué? Porque al estar estudiando este término me di cuenta, no. Realmente lo que se están dando cuenta es que el cerebro no es un órgano que al envejecer se endurece haciéndose inflexible. No, lo que ellos creían es que una persona adulta con un cerebro maduro ya le era muy difícil aprender algo nuevo. Ya le era muy difícil cambiar. Se veía su red neuronal como una red vieja y oxidada, que iba perdiendo capacidades conforme la edad. Pero lo que se han dado cuenta es que esto no es así. Realmente la edad no es un factor. ¿Por qué? Porque puede haber un cerebro joven, pero que esté esclavizado en las adicciones y que su cerebro ya esté con una red neuronal rígida, destruida por las drogas. Y puede haber un cerebro ya con muchos años, muy maduro y sin embargo con una flexibilidad. ¿Por qué? Porque su red neuronal ha estado cambiando, dándole la capacidad de aprender nuevas y emocionantes actividades, por muy complicadas que parezcan. Y yo les pregunto, ¿les es difícil a ustedes creer que esto es posible? No me contesten, porque va a pasar lo mismo que el inicio. Me van a decir: sí, no es cierto. Ustedes mismos dicen: no es cierto. O sea, ¿cómo va a ser posible? Yo tengo a mi abuelito, lo quiero mucho, tiene 98 años, pero el hombre ya... No lo creemos. Pero ¿qué es lo que nos dice Dios en la Biblia? ¿Cuántos han escuchado de un hombre llamado Moisés? ¿Cuántos años tenía Moisés cuando liberó al pueblo de Dios de Egipto? 80 años. ¿Cuántos años tuvo que pasar en el desierto batallando con esta gente necia? 40 años. ¿A qué edad murió? 120 años. Vamos a la palabra de Dios para ver a otro con estas características. Josué 14, libro de Josué 14, versículos 10 y 11. Libro de Josué, capítulo 14, versículos 10 y 11. Vamos a ver otro personaje llamado Caleb. Caleb fue el que junto con Josué, de los 12 espías que Moisés mandó a reconocer la tierra prometida, nada más Caleb y Josué llegaron diciendo: sí podemos conquistarla. Y 10 espías dijeron: no, porque hay gigantes que nos van a devorar. Fíjate lo que dice Caleb en Josué 14, 10 y 11. Ahora bien, dice Caleb,
Jehová me ha hecho vivir como Él dijo estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. ¿Me ayudas a leer el 11? Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. Cuál era mi fuerza entonces, tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Es palabra de Dios. Y aunque nuestro cerebro diga, ay, sí, ya parece, es verdad. Y eso es lo que Dios nos ha estado enseñando a lo largo de esta serie. Y estos son simplemente algunos ejemplos. Te puedo hablar de Abraham, que Abraham a edad ya anciano pudo ir a una guerra, él liderar la guerra y sacar en victoria. A edad ya grande fue el que tuvo a su hijo Isaac, y que también viene con la promesa de que a través de Abraham y Dios iba a bendecir a todas las familias de la tierra. ¿Has escuchado de un hombre llamado José en la Biblia? Un joven llamado José, que lo conocemos como José el soñador, o el que tenía su túnica de colores. Todos estos pasajes que estudiamos cuando éramos niños en escuela dominical. Bien, alguna ocasión valdría la pena, Pastor Jorge, estudiar la vida de José, porque es impresionante. Muy bien, José pasó una temporada en su vida en donde le sucedía calamidad tras calamidad tras calamidad. De veras, cualquiera que estudia la vida de José dice, pobre hombre, ahora salió de uno y llega a otro, y salió de este y llega a otro, y salió de este y llega a otro, y finalmente llega a estar en la cárcel, en lo más bajo. Pero él, porque comprendía quién es Dios, porque comprendía sus planes para su vida, no se deprimió, sino que al contrario, siempre mantuvo la postura correcta, la que Dios quiere que tengamos, que a pesar de las calamidades, nuestro cerebro sigue flexible, recibiendo los retos y respondiendo de la manera correcta, y sale de la cárcel y llega a ser el segundo más poderoso en Egipto. Eso es lo que Dios quiere en tu vida y en la mía. ¿Por qué no lo logramos? Porque no creemos. Y así, de esta manera, les podía hablar de varios hombres y mujeres que han tenido esta actitud. Y la pregunta que podemos hacer ante esto es, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible esto? Y la respuesta que los científicos están dando es que es posible por la neuroplasticidad. Pero Dios ya nos había hablado. Dios no le llama neuroplasticidad, Dios le llama Marcos 9:23. Vamos a Marcos 9:23, porque así es como Dios le llama. Dios no le llama neuroplasticidad, ni alcanzamos todas estas cosas por la neuroplasticidad. Lo alcanzamos por lo que nos dice Marcos 9:23. ¿Me ayudas a leerlo? ¿Lo tenemos? Con convicción, dice la palabra de Dios. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Quién dijo estas palabras? ¿Un doctor? ¿Un científico? No, lo dijo el autor y el sustentador de la vida, Jesucristo. ¿De qué depende entonces? Depende de que creamos, porque al que cree, todo le es posible. ¿Me ayudas a repetirlo? Al que cree, todo le es posible. Una vez más, al que cree, todo le es posible. Y alguien puede verme y tacharme y decirme, manipulador. Estás utilizando las técnicas del mundo para comenzar a manipular la mente de los que lo escuchan o de los que lo ven, y condicionarlos a una área que los quieres llevar. No. Realmente pon mucha atención a lo siguiente. De lo que yo les estoy hablando no tiene que ver nada absolutamente con una enseñanza de psicología humanista. No tiene que ver nada, por favor, con una psicología humanista. La psicología humanista te dice, sí puedes, concéntrate lo suficiente, enfócate, y el poder está en ti. ¿Traes a tu mente algún psicólogo moderno de estos famosos del día de hoy con este tipo de frases? Tú puedes, y tú sales adelante, y tú no eres la víctima, y no dejes que los demás te mangoneen, y tú tomas tus decisiones. Todo eso es psicología humana. No, de lo que yo les estoy hablando es de ver cómo el Hijo de Dios, Jesucristo, es el que hizo posible todo esto. No tiene que ver nada con que el ser humano se proponga, yo puedo y lo logre. ¿Por qué? Porque ya lo aprendimos. ¿Qué pasó en la Torre de Babel? ¿Por qué Dios tuvo que detener la construcción? ¿Te acuerdas?
Porque cuando Dios vino y vio a los que estaban afanados, necios, altivos, queriendo desafiar a Dios, les dijo: estos ya se propusieron algo y nada les va a hacer desistir de lo que se han propuesto. ¿Qué nos está diciendo Dios? Que el ser humano, aunque no reconozca a Dios, tiene la capacidad de hacer grandes cosas. Pero lo que nosotros tenemos que aprender es que en Cristo es diferente. En Cristo Él nos da la capacidad de comprender que todo esto es posible gracias a Él. Él, como Dios, conoce nuestra situación, conoce la situación del ser humano en general, que en verdad, en lugar de darse cuenta de que hay poder en mí y de que el ser humano y las diferentes sociedades, ¿verdad?, de acuerdo al poder que tienen, digan: es que hay poder en mí. En lugar de eso, mejor corre a ver todos tus desaciertos como sociedad. Ve a ver todos los errores que has cometido. No te ufanes de decir: es que yo tengo el poder y yo soy una gran nación y voy a subyugar a todos los que pueda. No es cierto. Eso es una mentira. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia de la realidad del ser humano? Acompáñame a Génesis una vez más, capítulo 6, versículo 5, porque esto es lo que nos dice Dios del ser humano, y esto es lo que el ser humano no quiere comprender. Y el día de hoy lo vemos en las noticias, cómo se paran con orgullo y soberbia y desafiando y diciendo: yo voy a aplastar a los cristianos y yo voy a hacer lo que yo quiero. Ese es el problema. Ese es el problema, esa altivez, esa rebeldía, ese desafío a Dios. Ese es el verdadero problema. Lo otro son cosas secundarias. El verdadero problema de todas las cosas que están pasando alrededor, con los diferentes grupos que están luchando porque se les reconozca, es la rebeldía. Es el decidirle a Dios: no se va a hacer lo que tú dices, se va a hacer lo que yo digo. Y vas a ver cómo voy a mover las cosas, que hasta los mismos cristianos se me van a arrodillar. Y voy a hacer los que hagan lo que yo quiero. Créeme que ese es el problema, la rebeldía. No es otra cosa. Ve lo que nos dice Génesis 6:5. ¿Me ayudas a leerlo? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Eso somos, pero no lo creemos. Y la vida nos enseña todo lo contrario. Pero esto sucedió antes del diluvio. Esto sucedió cuando Dios se dio cuenta que todo el ser humano se había corrompido y que no había ni una pizca de bondad en ellos. Pero vamos a ver qué pasó después del diluvio. Acompáñame a Jeremías 17:9, libro del profeta Jeremías, capítulo 17, versículo 9. Esto es después del diluvio. Después de que toda esa generación de gente corrupta en su corazón fue quitada de la faz de la tierra y se volvieron a reproducir. ¿Qué fue lo que sucedió? Ve lo que sucedió. ¿Me ayudas a leer? Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Y esto es verdad. Y si tenemos la humildad de reconocerlo y decir: ya basta, es cierto. La agachada que le hice a mi esposa ayer no es porque soy muy buena persona. La agachada que le hice a mi novia no es porque ya tengo una carita bonita. No, es porque soy malo. Así que esa es la realidad de lo que nosotros somos. ¿Por qué? Porque sin Dios estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y déjame darles un ejemplo más práctico para ayudarnos a entender esta verdad profunda. Repito, déjenme darles un ejemplo más práctico para ayudar a entender esta verdad profunda de la realidad del corazón del ser humano. Tú puedes analizar alguna de tus pláticas que tienes con un familiar o con un amigo o una amiga. Trae a tu mente ahorita, brevemente, una plática que has tenido con un familiar, con un amigo, con una amiga. Trata de analizar esas pláticas y ayúdame a entender qué es lo que pasa en esas pláticas. No sucede que tú puedes estar escuchándolo con mucha atención y estás escuchando de él o de ella todos sus logros, todos sus triunfos, todo lo bien que le ha ido en su trabajo, de los premios que han ganado sus hijos, de las cosas graciosas que te han sucedido, de todo lo hermoso que pasa alrededor de tu familia. Sí puedes traer esas pláticas y reconocer, decir: sí es cierto, sí me han hablado de eso. Sí he escuchado que me hablan de sus vacaciones y del nuevo carro que compraron y del nuevo guardarropa y de que le dieron el premio a su hijo, a su hija. Sí lo he escuchado. Ahora, ponte a pensar,
¿Qué sucede en el momento en el que ya después de que tú escuchaste, ahora tú comienzas a hablar y le empiezas a decir del reconocimiento que le dieron a tu hijo ayer? Fíjate que pasó que ayer a mi hijo le dieron una medalla porque se comportó y de repente, ¿sabes qué? Permíteme, me está sonando el celular, me tengo que ir, discúlpame, bye bye. ¿Te ha pasado? Repetidas veces pasa. ¿Por qué? Porque así es el ser humano. Mira, cuando estamos en estas pláticas, en las avenidas en las que platicamos, cuando viene de allá para acá, ¿qué es lo que encontramos? Puro inflarse y egoísmo y vanidad y esto y lo otro, ¿verdad? Pero cuando viene de aquí para allá, ¿qué encontramos? ¡Pum! Un muro. Se cierran los oídos. No tengo tiempo para ti, estoy muy ocupado. Mira, está tan importante mi vida que no puedo estar escuchando tus cosas. Lo que sucede es que cuando es de allá para acá, se ve y se actúa de una manera ofensiva, ¿verdad? Se está, y esto y lo otro, y demostrando que son los mejores. Pero cuando es de aquí para allá, se ponen a la defensiva y se empiezan a justificar. No, es que, bueno, si él lo hizo, qué mal. Pero si yo lo hice, no está tan mal, porque mira, las intenciones fueron estas y le cambiamos. Realmente lo que está pasando es que eso que tú puedes traer ahorita a tu mente y entenderlo porque te ha pasado, es lo mismo que tú y yo hacemos. Es lo mismo que hacemos en cierta medida. ¿Por qué? Porque hay esa naturaleza caída en la cual nos gusta inflarnos, nos gusta hablar de nuestros triunfos, nos gusta menospreciar a los que nos humillan. Pero no tengo tiempo de estar escuchando algo que no sea lo que a mí me es importante. Esa es la condición del corazón del ser humano. Ese es un ejemplo práctico para darnos cuenta que es verdad, lo que dice Dios es verdad, Él no se equivoca. El corazón del ser humano es perverso, es malvado. Aún así tú veas a un hombre o una mujer que dices, wow, qué bien se comporta, mira esto. De veras, no sé si te ha pasado, pero ha habido situaciones en donde hay estudiantes que son pero perfectos, buenos estudiantes, y todos los ven y bien educados con sus papás y wow, ¿verdad? Y de repente, ¿cuál es la sorpresa que nos hace que se caiga la boca hasta el piso? Que de repente encontraron que ahí en su cuarto tenía escondidas revistas de pornografía o tenía botellas y nadie lo sabía porque era un experto en estar teniendo una máscara. Ese es el ser humano. Así que, repito, sin Jesucristo estamos todavía muertos en nuestros pecados y delitos. Ahora sí, acompáñame, porque esto que vamos a leer no está escrito en un libro de psicología. Está escrito en la Biblia. Es palabra de Dios. Así que acompáñame a 2 de Timoteo 1:7. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Esto es palabra de Dios, repito, esto no está en un libro de psicología. Esto es palabra de Dios. ¿Me ayudas a leerlo? Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso es lo que nos ha dado Dios. Esto es palabra de Dios. Pero si Dios nos dio esta palabra, no es para que nos creamos autosuficientes. Porque eso es lo que ha pasado malamente en algún sector del cristianismo. Que corremos a estos pasajes que nos hablan de la realidad de lo que Dios creó en nosotros y nos dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Pues entonces soy bien valentón. No nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y ahí es como que, a ver, amor. No, me gusta eso de que no soy cobarde, soy valiente, pero ya de amor, de dominio propio. ¿Qué es eso de dominio propio? Y empezamos a distorsionar la palabra de Dios. Si Dios nos dio esta palabra, no es para que nos creamos autosuficientes. Al contrario, es para que nos demos cuenta de la enorme necesidad que tenemos de depender de Él. Y ahí es donde está el problema, porque esa palabra depender no le gusta al ser humano en general. En las relaciones humanas le sacan la vuelta a la palabra dependencia. ¿No es verdad? No, es que yo soy independiente. ¿Qué es lo que buscan los adolescentes y jovencitos? Su independencia. Y cualquier cosa que tenga que ver con límites, con permisos, con bloques, estorbos, se enojan. ¿Por qué? Porque no quiero depender.
quiero ser independiente. Pero no es cierto, entendamos. Hay quienes pueden decir, yo soy independiente. No es cierto, porque si no estás en Dios, serás independiente en tu mente y lo creerás tú, pero eres dependiente del diablo. Él es el que te tiene en control. Él es el que te mueve como un monigote y hace lo que Él quiere. No es cierto, hago lo que yo quiero. Sí, analiza las barbaridades que has hecho. En un día en el que ya se te abren tus ojos y te das cuenta de lo que hiciste, ¿eras tú? Y dices, ay, ¿yo hice eso? De veras, yo veo y platico con mis hermanos cuando éramos más chicos de las cosas que hacíamos, y ahorita ya delante de ustedes, como alguien que estudia la palabra, como alguien que sirve a Dios y como alguien que está buscando servir, pastoreando esta iglesia, me avergüenzo. Yo dije, ¿yo hice esa burrada? Sí. Y te reíste bien y bonito y la disfrutaste bien suave, y ahorita yo lo veo y digo, perdón, cuántas cosas en el camino he dejado, en personas lastimadas, en corazones rotos, en situaciones que he dejado de veras un mal sabor. ¿Por qué? Porque esto es lo que sucede. No podemos decirnos que somos independientes, dependemos de Dios. Y la dependencia es destructiva cuando dependes de relaciones tóxicas. Pero cuando dependes de Dios es lo más saludable que tú y yo podemos hacer. Entonces quitémonos ya esa idea de la cabeza y decidamos ser dependientes de Dios, porque si no somos dependientes de Dios, somos dependientes del otro, del padre de mentira, que tiene engañados a muchos haciéndoles creer, no, yo soy el que mis chicharrones truenan, y yo soy el arquitecto de mi vida, y yo soy, como dicen, Juan Camaney. No es cierto, no es cierto. De veras, se los digo con humildad y con respeto. Muy bien, acompáñame a algo que está en la palabra de Dios, que no está en un libro de psicología. Vamos a Santiago, capítulo 1, versículo 21. Unos libros adelante, Hebreos, Santiago 1:21. No está en un libro de psicología, está en la palabra de Dios. ¿Me ayudas a leer capítulo 1, versículo 21? Dice la palabra de Dios: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Explicando lo que nos quiere decir: desecha la inmundicia, desecha la malicia, desecha eso que tiene innato el ser humano en su corazón, que piensa de continuo el mal. Desecha la autosuficiencia, desecha la independencia, desecha todo eso que te está estorbando, y en su lugar recibe con mansedumbre, recibe con humildad, recibe con disposición la palabra de Dios, los planos que Él tiene para la reconstrucción de tu vida, que nos dice aquí que son los que pueden salvar, ¿qué? Léanlo bien, ¿salvar qué? ¿Qué? Vuestras almas. Pongan mucha atención a esto, por favor. Pongan mucha atención a esto, por favor. Y de veras, hermanito Rod, gracias porque nos ayudó a aclararlo, porque si no, todos nosotros nos hubiéramos quedado. Qué bueno que hizo eso. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo es que va a salvar nuestra alma. ¿Sabes por qué? Porque nuestro espíritu ya está salvo. Pon atención. Tu espíritu, en el momento en que recibes a Jesucristo como tu Señor y Salvador, aunque parezca algo sin chiste, es de trascendencia eterna. Conmueve el ambiente espiritual cuando alguien se arrepiente de sus pecados y entrega su vida a Jesucristo. Y en ese momento, si su confesión es real y lo cree en su corazón con certeza, pasa de muerte a vida y es salvo en su espíritu. Pero en su alma sigue habiendo conflictos. En su alma, a un mes de haber entregado su vida a Jesucristo, ya está dudando si va a la iglesia. En su alma, a un año de haber recibido a Jesucristo, sigue todavía diciendo malas palabras. ¿Por qué? Porque ahí es donde está la lucha en nuestra alma. ¿Qué es lo que nos está diciendo Pablo? Nos está diciendo: desecha toda la basura y comienza a recibir con humildad, con mansedumbre, la palabra de Dios, los planos de Dios para la reconstrucción, que implantados en tu vida van a salvar el conflicto en el que está tu alma.
Van a comenzar a desenredar toda esa maraña de neuronas endurecidas que se formaron por nuestras malas decisiones. Y vamos a comenzar a comprender cómo funciona esta maravilla del cerebro que nos lleva a participar de esto sorprendente. El que cree, todo le es posible, pero al que cree teniendo a Dios como arquitecto y constructor de su vida. No hay otra forma. Ayúdame por favor ahora a leer Santiago 1 del 23 al 24. ¿Me ayudas? Dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Déjenme explicarles esto. Lo que nos está diciendo es lo siguiente. Mira, cuando tú estés en humildad, en mansedumbre, abierto a escuchar la palabra de Dios, los planos de Dios, la palabra implantada, hazlo de esta manera, oyendo, no nada más de palabra, pero hacedor de ella. No nada más viniendo y a oír y que entra por este oído y sale por el otro. No, que se quede. Es palabra implantada que te va a dar vida a tu alma, la va a comenzar a arreglar. Todos esos problemas psicológicos de la soledad, la depresión, las ansiedades, las fobias, todo eso, si tú escuchas la palabra de Dios, te va a empezar a sanar. Entonces Pablo dice que se quede, Santiago, que se quede, no la saques, que se quede adentro, porque adentro es donde va a producir el efecto. Pero si tú dejas que se salga, ¿qué es lo que sucede? Es como si tú vas y te ves en un espejo y reconoces tu rostro, te ves tal cual es, y de pronto te vas y de repente dices: ah, caray, ¿cómo era? Ya se me olvidó cómo era mi rostro. ¿Cómo era? ¿Es lógico eso? Pero eso es lo que pasa. Se nos olvida quiénes somos en Cristo. Se nos olvida lo que Él ha hecho en tu matrimonio, en tu vida, en tu relación con tus hijos, en tus finanzas, en tu salud. Se nos olvida. Y nos vamos y nos volvemos una vez más a empuercar. Perdón la palabra. Porque se nos olvida, somos hijos de Dios. ¿Cómo es posible que como hijo de Dios te rebajes a una vez más las condiciones de esclavitud que tenías cuando el otro era el que dominaba tu vida? Lo que nos está diciendo aquí es algo sumamente importante. Mira, pon atención a lo siguiente, por favor. Lo que somos en verdad, de acuerdo a la voluntad de Dios, es en donde radica la verdadera realización. Lo que tú eres en verdad, fundamentado en la palabra de Dios, es en donde radica tu verdadera felicidad. Pero ¿qué es lo que terminamos haciendo, jovencitas? No, mi verdadera felicidad es creer lo que dicen estas revistas para niñas, muchachitas, adolescentes. Lo que verdaderamente me va a hacer feliz es hacer todo lo que ahorita están haciendo, ¿verdad? Para salir ahí con unos labios grandotes, ¿verdad? Eso es lo que me va a hacer feliz. Lo que está diciéndote Dios a ti, hombre, mujer, es no. Desecha esa basura. Cuando tú logras entender quién eres en verdad bajo la palabra de Dios, alcanzas la realización plena de tu vida. Alcanzas el gozo absoluto, la felicidad suficiente, que es tan poderosa que ninguna circunstancia externa, por difícil, te va a conmover. Eso es glorioso y esto es lo que la gente desecha y no le hace caso. Y van el domingo a la iglesia. Pues sí, es bonito, voy a la iglesia, pero no cae la palabra. ¿Por qué? Porque salimos y nos olvidamos una vez más de quiénes somos. Lo que nos está diciendo es poderosísimo. Nos está diciendo lo que somos en verdad, de acuerdo a la voluntad de Dios, es en donde radica la verdadera realización. No lo que te dicen allá afuera, que son expertos de lastimarnos con sus palabras. No, es lo que Dios dice de ti. No les creas, cree lo que Dios dice de ti, porque es en donde está la verdadera realización. Pero esta realización que Dios quiere hacer en tu vida y en la mía es a menudo bloqueada por la caricatura en la que nos hemos convertido. Y quiero pasar un momento de seriedad, porque esto es serio. No lo estoy diciendo para que nos cause simpatía. Esto es serio. Cuando tú no logras reconocer quién eres en verdad en Cristo, no llegas a alcanzar tu verdadera realización. Y lo único que termina siendo es una mera caricatura de lo que te has convertido.
Y lo que Dios nos está diciendo es, no hagas eso. Porque lo que tú te has convertido ha sido influenciado por las mentiras que has creído. Las mentiras que te dijeron, no vales, eres feo, eres fea, mira tu físico, mira aquello, no tienes capacidad, mi papi tiene dinero, él me protege, mira tú tendrás dinero, pero yo mira tengo inteligencia, y tantas cosas que pasan el día de hoy. Lo que Dios nos quiere enseñar es, no, vete al espejo, pero el espejo de Dios, y comienza a maravillarte de lo que Él hizo en ti para hacer, porque si lo encuentras la vida. Y aquel jovencito, jovencita, que pues no sabía qué estudiar y se había encaminado, pues, le voy a intentar aquí, y de repente, ya casi está a punto de terminar la carrera, y pues es que no me gusta, y no era lo que yo quería, pero si empieza a tener un corazón sincero con Dios, y empieza a ser abierta a lo que Dios produjo en él, creó en él, y decide entonces irse por el camino que Dios le está indicando, créeme que aunque no es un camino fácil, aunque es un camino en el que hay que pasar obstáculos, cuando llegas a la meta sientes una realización plena, porque dices, ese soy yo. Para eso me creó Dios, no para satisfacer mis deseos egoístas, sino para ver cómo mi vida influye en la felicidad de todas estas personas. Y créeme que cuando alguien experimenta esto, cuando alguien deja su condición aquí local, en donde estamos aquí todos enmarañados en todo este problema, y se va a lugares donde hay necesidad, en donde hay gente que tiene escasez, que vive en pobreza, que vive en condiciones deplorables, y que cuando tú llegas ves el dolor y la aflicción y el sufrimiento, y comienzas a trabajar y empiezas en el plan de Dios a llevarlos a comprender el plan de Dios para cada una de sus vidas, y comienzas a ver la maravilla de la transformación en ellos, dices tú, esto es. ¿Qué me afanaba yo de tener un título o una cuenta de banco? Nada de eso calmaba mi ansiedad. Es hermoso ver cómo Dios me utiliza como una piedra viva para edificar algo que es mucho más sólido que lo que yo en mis fuerzas me había afanado en construir. Así que lo que sigue es echar manos a la obra. Lo que sigue es, vamos ahora sí a trabajar. Todo esto que les he estado enseñando ha sido teoría, pero ahora llegó la práctica. Vamos a darnos cuenta que esto que la ciencia llama neuroplasticidad, Dios ya nos lo había dicho siglos atrás, y se llama Romanos 12:2. Repito, esto que los científicos están maravillando, de que el cerebro no es rígido, que no se queda estático y que no se endurece, sino que al contrario puede ser flexible. Hay algo que le llaman neurogénesis. Sorprendente, ¿por qué? Porque ellos decían, las neuronas son las únicas células que no se pueden reproducir. Y la neurogénesis les está diciendo, no, sí se puede. Lo que pasa es que cuando un cerebro se queda atado, es cuando limita su poder. Sí se puede. ¿Qué nos dice Romanos 12:2? ¿Qué es lo que Dios ya nos había dicho siglos atrás? Nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto es lo que Dios nos había dicho. Nos había dicho, es posible la transformación. No te conformes a este siglo. Confórmate a este siglo y te vas a endurecer, te vas a amargar, van a pasar los años y te van a escapar los momentos de felicidad. Vas a pensar que eso te va a dar la felicidad, y cuando lo obtienes te das cuenta que en lugar de felicidad te dejó más vacío, más vacía. No, entrégate a esta transformación de Dios. No te conformes a la forma de pensar de este mundo. Renueva tu entendimiento todos los días, y vas a poder comprobar la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Así que ya para terminar, hemos establecido a lo largo de esta serie que Dios es el arquitecto y constructor soberano. Dios nos ha dado los planos, aquí están en la Biblia, son los planos que Él tiene. Aquí está el modelo, las instrucciones para reconstruir. Dios nos ha dado los materiales, no son los materiales humanos, ya los estudiamos. Dios nos ha dado las herramientas, no son tus herramientas, son las de Él. Pues bien, estamos listos
para comenzar la reconstrucción de Dios, la reconstrucción que Dios quiere hacer en tu vida y en la mía. Y esto lo vamos a lograr a través de algo que se le ha denominado plan de reconstrucción integral. Esto es lo que los científicos se han dado cuenta, que este plan de reconstrucción integral es algo que en verdad produce esta transformación. Es un plan, pon atención, que dura 3 semanas y que está fundamentado en la palabra de Dios y que va a permitir la neuroplasticidad en nuestro cerebro. Va a auxiliar la transformación que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Durante estas 3 semanas, diariamente vamos a hacer algo que ya lo han puesto en práctica en consultorios los médicos y que se han quedado sorprendidos de lo que ha resultado. Porque han habido personas que han sufrido severos traumas en sus cerebros. Y al aplicar este plan de reconstrucción integral, han visto la transformación sorprendente que hay. Ahora yo te pregunto, ¿tu cerebro está bajo un trauma severo? ¿Sufriste alguna embolia, que alguna parte de tu cerebro quedó trastornada o algo por el estilo? No. Entonces, si en estas personas con severos traumas en su cerebro han visto estas transformaciones sorprendentes, por favor, ¿qué crees que va a pasar en tu vida cuando decidas comenzar a seguir los planos de Dios? Este plan, te voy a dar algunos ejemplos breves. Hay una muchachita que sufrió un accidente en donde quedó parapléjica, en donde su cerebro perdió facultades y los médicos decían que iba a quedar como un vegetal. Y sugirieron los médicos que era mejor desconectarla y ya dejarla partir. Pero los padres, hombres de fe, dijeron: no, nuestra hija no es eso. Nuestra hija no está atrapada en un mundo material, físico, regido por estas leyes. No, ella trasciende más allá de esto. Y lo creyeron. Y fueron con estos científicos cristianos que están encontrando todas estas cosas. Y una de ellas, una doctora, la recibió y comenzó a ejercerle este plan de reconstrucción integral. Y comenzaron a ver maravillas. Su cerebro, en áreas que pensaban que ya no iban a volver a funcionar, comenzaron a funcionar. Y los médicos estaban sorprendidos y le dijeron: bueno, sí va a recuperar alguna de sus funciones, pero no crean que va a poder volver a la escuela. Pues sí, la mente humana incrédula. Y siguieron con este plan de reconstrucción integral. ¿Y qué fue lo que pasó? Que todas sus funciones cerebrales se reconstruyeron. Y la muchachita comenzó una vez más a caminar y comenzó a ir a la escuela. Y en la escuela era el hazmerreír de todos, ¿verdad? Porque tristemente así somos, ¿verdad? Corazón malo, duro. Y la muchachita siguió y continuaba con este plan de reconstrucción integral que, vuelvo a repetir, está fundamentado en la palabra de Dios. Y oh sorpresa, comienza a pasar los exámenes y comienza a ganar reconocimientos, y en su graduación fue la que se graduó con el mayor score en sus calificaciones. Y esto es verdad, no es un cuento, está sucediendo. Así que termino haciéndoles la siguiente aclaración. Estas transformaciones no se dan por los hallazgos científicos. Esta transformación, reconstrucción que Dios va a hacer en tu vida y en la mía, no se va a dar por seguir un plan de reconstrucción integral. No. Se van a dar por el poder de Dios. Todo está sustentado en su poder. Él ya nos lo dijo siglos atrás. Somos nosotros los que no lo habíamos creído. Todo está aquí. Lo único que va a suceder en este plan de reconstrucción integral que vamos a estudiar es ver cómo hay quienes hicieron la tarea por ti y por mí y sacaron de la palabra de Dios el proceso para la sanidad y reconstrucción de una vida y de un cerebro. Pero es Dios. Así que te pido que me acompañes a Juan 10:10. Vamos a ponernos de pie y con esto terminamos, porque esto es lo que Dios quiere hacer en tu vida y en la mía. Juan 10:10. Vamos a leerlo. Dice: el ladrón
no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ayúdame a leerlo una vez más, porque esto es cierto. El ladrón, eso es lo que ha hecho. Vamos a leerlo. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias, porque tú has estado trabajando en nuestra vida, porque tú no has descansado, porque tú sabes, mi Dios, en el nivel en el que nos encontramos. Tú sabes, mi Dios, la dureza de nuestra mente y nuestro corazón en algunos de nosotros, que en un inicio, mi Dios, no comprendíamos tu palabra y poníamos estos muros de rechazo. Pero gracias que tú eres paciente, gracias que tú nos amas, gracias que tú no te das por vencido. Y aunque veas duro el corazón, aunque veas duro el cerebro, tú sigues trabajando, mi Dios, rompiendo estructuras mentales que se habían levantado rígidas, haciéndonos creer algo falso de lo que éramos. Y nos has ayudado, mi Dios, en humildad, a que se vayan derribando esas áreas, mi Dios, de tal manera que el terreno está siendo preparado. Se ha removido, Señor, la vieja estructura, el viejo fundamento inservible. Mi Dios, nos estás dando la oportunidad de ver que delante de nosotros algo sorprendente puede pasar. Muchos me critican y me juzgan y me dicen: ese hombre siempre dice palabras como sorprendente, extraordinario, asombroso, que no tiene otro vocabulario. Y la respuesta es no. Ante las maravillas de Dios no hay otras palabras para poder expresar la grandeza infinita de tu poder, Señor. Somos nosotros los que limitamos tu poder y no te creemos y salimos con dudas y salimos cuestionando. Pero aquellos que han decidido pagar el precio, aquellos que han decidido recibir la demoledora tuya, que ha venido a arrasar con formas de pensar que teníamos, que ha venido a arrasar con sentimientos arraigados, enraizados, que estaban envenenándonos, que han sido dóciles, mi Dios, de permitir que tu Espíritu Santo afloje la tierra, aunque han habido lágrimas que han corrido, porque duele después de ver toda una tierra endurecida, árida y seca en la que estábamos aferrados a construir. Gracias, bendito Dios, porque entonces podemos ver en aquellos que son dóciles, en aquellos que son mansos, en aquellos que están dispuestos, que va a comenzar a levantarse una construcción nueva, preciosa, que va a empezar, Señor, a ser, mi Dios, afirmada con tu palabra. Va a comenzar a ser afirmada con tus materiales y tus herramientas, y vamos a comenzar a dar una evidencia hacia los demás, que nuestra estructura se va a ver tan preciosa, que aquellos que nos juzgaban, aquellos que nos criticaban, aquellos que dudaban, aquellos que no creían, ante sus ojos les vas a dar una oportunidad más de romper su corazón endurecido y doblar sus rodillas delante de ti y decir: yo quiero lo mismo para mi vida. Ayúdanos, Dios, porque yo creo que después de este estudio, después de estas 5 lecciones en las que vamos a estudiar los pasos de este proceso, de este plan de reconstrucción integral, y después de que cada uno de mis hermanos y hermanas lo pongamos en práctica por 3 semanas, vamos a ver cosas sorprendentes en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.